Dios les bendiga muchísimo. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes, deseando que Dios les acompañe en todo y agradecido con que nos permite continuar estudiando este hermoso libro de Primera de Samuel. Vamos a orar juntos para que Dios nos ayude en la enseñanza de hoy. Padre bueno, pedimos tu bendición, pedimos que estés con nosotros, pedimos que a cada corazón, Señor, que tú conoces su necesidad, vengas y le hables, Señor. Permítenos ser instruidos por ti y no por el hombre. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Vamos a iniciar con Isaías, capítulo 1, versos 26 al 28, antes de ir a Primera de Samuel de manera introductoria. Leemos este pasaje, dice la Biblia: restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Aquí está hablando la Biblia de cómo Dios trae una restauración y la trae como siempre la ha traído, como es desde el principio, restaurando sus consejeros, restaurando los jueces, haciendo que exista justicia en su pueblo. Y eso estaba haciendo con el profeta Samuel, que había cambiado al liderazgo religioso tibio y que ahora podía hacer las cosas a la manera de Dios. Pero también Dios quería hacer lo que dice la otra parte del versículo, que es que los rebeldes y pecadores fueran quebrantados. Y para ello dio una instrucción al rey Saúl para traer un juicio que él tenía sobre una nación que se llama Amalek, y que vamos a ver cómo esa instrucción tuvo un doble propósito. Por un lado, algo que estaba advertido de parte de Dios para esa nación, y por otro lado, una oportunidad para probar si había fidelidad en el rey Saúl. Y vamos a ir viendo la historia, que tiene muchas controversias teológicas, pero vamos a irla viendo punto a punto para que nos quede claro y podamos entender lo que Dios enseña en su palabra. Primero que nada, Dios le dio una instrucción al rey Saúl para que fuera y ejecutara un juicio. Vamos a leer esa instrucción. 1 Samuel 15, versos 1 al 3, dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, estate atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y aún no te apiadas de él, mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y este pasaje ha generado mucha controversia porque parece, si lo vemos superficialmente, algo totalmente injusto. Dios manda a un rey destruir una nación entera y arrasarla por completo, destruir incluso los animales, incluso los niños. ¿Por qué Dios puede pedir algo así? Y bueno, para cualquier israelita que estaba en su contexto histórico, donde sabía el pasado de su nación, era clara esa instrucción y sabían por qué. Pero para nosotros que no estamos culturalmente tan claros de esa historia, tenemos que estudiar por qué Dios pidió algo así. ¿Realmente existe maldad en Dios, como dicen algunos tomando este versículo? ¿O hay alguna razón que explica el por qué pidió Dios que se hiciera un acto de esta naturaleza? Y bueno, vamos a ir entendiendo la historia. Primero, en Deuteronomio dice, en el capítulo 25, versos 17 al 19, vamos a ver cómo fue dada esta instrucción. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató, la retaguardia de todos los débiles que iban tras de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. Dios estaba retomando esa orden que había dado desde la época de Deuteronomio, cuando estaba Moisés, Josué en una circunstancia diferente, y ahora el momento era de ir y cumplir la orden. Entonces no era una situación reciente, sino una situación histórica que tenían con Amalek. Ahora vamos a ir entendiendo verdades para llegar
a la comprensión completa. Primero que nada, el único que puede decretar la extinción de una persona o de una nación es Dios. No es que un hombre, un dictador o alguien vaya a decir yo voy a extinguir un pueblo, voy a matar a este, voy a matar al otro. No nos podemos poner en el lugar de Dios. El que puede decretar un acto así, el que da la vida y el que la quita es Dios. Y es solo Él el que puede dar una orden de esta índole, las cuales vienen en la Biblia y no se dan en la actualidad, como para que alguien diga Dios me dijo vamos a exterminar un pueblo. Eso no es una situación que esté profetizado, que Dios dé advertencias de ese tipo. Pero vamos a entender cómo es que Dios puede dar estas órdenes y por qué Él sí lo puede hacer. Deuteronomio 32, versos 39 al 41 dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré vivo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré retribución a los que me aborrecen. Aquí Dios se presenta como el único ser que tiene la capacidad de dar la vida, lo cual nosotros no tenemos esa capacidad como seres humanos. El que puede dar la vida es Dios. Y también, como Él la dio, Él la puede quitar. Son atributos divinos. Él puede dar la vida y Él la puede quitar. Y no debemos de considerarnos como dioses que podamos nosotros también opinar o decir cuándo dar la vida, cuándo quitarla. Por eso dice, yo soy y no hay dioses conmigo. Dioses con D minúscula, personas infladas que puedan llegarse a poner a sí mismos como dioses y decir, yo voy a decidir quién va a vivir y quién no va a vivir, como hace un asesino o un dictador que está soberbio y que viene y que trata de acabar con una nación o exterminar a un pueblo entero o el quitar la vida a alguien, una soberbia enorme, decir yo vengo y lo mato y yo decido si vive o no vive. Es una persona altamente inflada que cree que él puede decidir y está tomando un lugar que no le corresponde a sí mismo. El que lo puede decidir es Dios. Entonces, quien puede tomar esas decisiones, antes que nada, es Dios. Y no permitamos que algún tirano empiece a argumentar para venir y hacer daño a la humanidad. Pero ¿por qué Dios lo llega a hacer? Dios no solamente juzga en la tierra, sino que Dios juzga aún en la tierra y para la eternidad. Y como Él es el juez justo de toda la tierra, Él puede decidir en este planeta lo que va a pasar. Y no solamente lo va a hacer cuando estemos en este planeta, sino también por toda la eternidad. Segunda de Tesalonicenses 1, versos 6 al 9, leemos juntos, dice, porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así vemos que Dios entonces puede hacer actos justos. Él puede pagar con tribulación a aquellos que hacen exactamente lo mismo. A los que les gusta afligir, a los que les gusta andar oprimiendo a otras personas, Dios puede venir y los puede afligir. Y a los que están siendo afligidos los puede dar reposo y les puede dar bendición. De tal manera que eso lo hace en esta tierra y es justo que lo haga, pero no solamente lo va a hacer en esta tierra, sino que cuando venga Cristo en gloria, ya no como Salvador, sino como juez, aquellos perversos que estaban atribulando a otros, los va a poner en una tribulación eterna. Y aquellos que estaban siendo afligidos y mantuvieron su corazón puro, los va a poner en un consuelo eterno. Sin embargo, Dios siempre desea que la gente se restaure. Y tan lo desea que mandó lo más sublime del universo, que es el Padre mandando a Cristo, para que ninguno se pierda, sino todos tengan vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera que Dios siempre quiere que la gente se salve, que la gente esté del lado cordial, del lado amable y no del lado del juicio. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:9 dice la Biblia, el Señor no retarda su promesa,
según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es, Dios desea por completo traer su bendición, traer su ayuda, y no quiere retardar esa grandísima oportunidad que tenemos nosotros de ir al cielo con Él y de contemplarlo, pero se espera para que más personas puedan venir y puedan volverse al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios, que la humanidad se arrepienta. El corazón de Dios es que la humanidad ame. El corazón de Dios es que la humanidad sea diferente. Pero si la humanidad no quiere y se pone necia y se aferra, entonces Dios tiene también juicios que pueden venir desde esta tierra y que también pueden venir en la eternidad. En ocasiones detiene su juicio a través de generaciones para ver si los que vienen pueden entender y cambiar, o si no es así, observar si lo que están haciendo es aumentar la maldad. Vamos a dar un ejemplo. En Éxodo 20, versos 5 al 6, dice uno de los mandamientos: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y luego nos dice cómo es Dios: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan sus mandamientos. Aquí está una parte interesante de Dios. Él visita la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto es, hay ocasiones en las cuales los padres meten a toda la familia en una gran dificultad por los pecados que hacen. Por ejemplo, un padre que va y se gasta el dinero que era el alimento de sus hijos y en vez de comprar la leche de sus hijos o la carne de sus hijos, la comida de sus hijos, va y se lo gasta en cervezas y está tirado en el parque con sus amigos borrachos todo el día y no ama a sus hijos. Y entonces los hijos empiezan a padecer y ven que el padre estaba borracho, ven como el padre llegaba y golpeaba a la mujer y la dejaba a lo mejor semi-inconsciente, y que es algo espantoso, una forma de vivir así. Sin embargo, algunos pueden rogar a Dios y levantarse y decir: Dios, ten misericordia de mí. Ayúdame a no ser en este camino perdido que yo vi de mis padres. Y entonces pasa lo que dice el versículo: Dios hace misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, dice Dios. Dios viene, escucha una oración así y lo ama, lo ayuda, lo levanta. Pero ¿qué pasa si alguien, a pesar de ver todo lo que sufrió su madre, a pesar de ver la amargura y todo, dice: no, mi papá era borracho y yo también? Entonces repite la siguiente generación lo que hizo la primera. Y Dios lo que viene a hacer es visitar la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Viste que tu padre tuvo juicios? ¿Viste que tu padre le iba mal? ¿Viste que a tu padre le dio cirrosis y que empezó a padecer y tú no quisiste aprender y humillarte? A ti también te voy a castigar como castigué a tu padre. Y entonces se repite la historia por generaciones. Ahora bien, Dios ve hacia adelante. Y Dios tiene todos los tiempos enfrente de sí mismo. De tal manera que Él comprende cuándo las generaciones van a llegar al colmo de una degradación moral. Y en ocasiones hasta lo advierte. Génesis 15, verso 16, vamos a ver un ejemplo. Dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo que está aquí. O sea, Dios iba a juzgar a los amorreos e iba a traer a Israel de regreso a la tierra prometida para que tomaran la tierra de esos amorreos. Pero no en esa generación, porque esa generación todavía no era suficientemente perversa y todavía Dios quería tratar con esa generación para que ellos tuvieran testimonio, para que tuvieran oportunidad, a ver si algunos se volteaban a Él y alcanzaban de esa misericordia que Dios derrama sobre millares. Pero también sabía que había dureza en ellos y que lo que iba a venir a ocurrir es que en cada generación se iban a hacer peor, más duros, más malos, más tendientes hacia la maldad. Y entonces llega un momento en el que Dios corta a una nación, como en este caso los amorreos, que iban a ser juzgados a través de otra que iba a tomar su tierra. Dios es muy paciente entonces. Dios no quiere llegar a esos actos y tenemos que tener cuidado que estemos comprendiendo la paciencia de Dios como una paciencia que nos lleva a arrepentirnos y a cambiar
pero también tener presente de que Dios puede ejecutar un juicio sobre la maldad. Romanos 2, versos 4 y 5 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, Dios es muy bueno, es enormemente bueno, tiene riquezas de benignidad, de que siempre quiere ayudar, de paciencia, de que Dios desea y espera para ver si el pecador se arrepiente, de longanimidad, esto es que cuando el pecador hace algo muy grave y muy malo, que dices ahora sí Dios va a venir y lo va a aplastar, Dios espera, aún a pesar de que hayan actos muy graves, para ver si todavía la persona quiere o puede arrepentirse. Pero tú tienes que tener cuidado, porque esa benignidad, esa paciencia te guía a arrepentirte. Y si no aprovechas esa oportunidad de Dios para arrepentirte, entonces lo que estás haciendo es atesorar un montón de juicio y de dificultades para el día que Dios venga y presente su juicio. Y esto es exactamente lo que pasó con Amalek. Dios toleró a esa nación, Dios esperó a esa nación, Dios le dio oportunidades a esa nación, pero también proféticamente habló de cómo iba a pasar con esa nación. Ahorita, cuando habló en Deuteronomio, no están todavía para ser desechados, mas va a haber un momento en el que tú te hagas fuerte, Israel, y en ese momento los vas a juzgar. ¿Por qué? Porque se habían degradado más y más, porque las siguientes generaciones eran peores que las anteriores. Ya no era como cuando ellos habían atacado a Israel en la época del paso hacia la tierra prometida, sino que estaban mucho peor y su maldad había llegado al colmo, y entonces Dios le dijo al rey Saúl: acaba con ellos. Vamos a ver entonces de nuevo la historia para ir comprendiendo por qué se dio todo esto. Primera de Samuel, verso 2 del capítulo 15 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. O sea, Dios vino y iba a castigar a los amalecitas. Ahora, ¿quiénes eran esos amalecitas? ¿Por qué Dios los iba a castigar? Bueno, vamos a ir viendo sus características. Eran nómadas ellos, que ejercían control en las rutas donde las caravanas de viajeros solían viajar. Y eran abusivos porque conocían esas rutas y se sostenían viajando cuando iban los viajeros pasando hacia Egipto a comerciar en rutas donde llevaban mercancías y demás. Ellos venían y robaban y mataban a placer, y mataban al que fuera, a mujeres, a niños, al que fuera, y se robaban las mercancías. Actuaban sin respeto a la vida, no tenían temor de Dios y tenían una característica, que es siempre atacar cuando los otros estaban en mayor debilidad. En cuanto a la etimología, Amalek quiere decir el pueblo que castiga y destruye. Y ellos se creían con derecho a tomar la vida de las personas, a destruir, a hacer daño. Ahora, ¿de dónde vino ese pueblo Amalek? Génesis 36, verso 12, dice la Biblia: y Tibna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Aquí nos viene la Biblia explicando de dónde venía ese famoso país que se llamaba Amalek. Bueno, ¿recuerdas tú cuando estudiamos juntos el Génesis sobre Esaú? Esaú fue uno que por poco heredó la bendición, y por poco Israel no se llama Israel, sino se llamaba Esaú, porque estuvo muy cerca de ser aquel pueblo bendito a través del cual viniera el Mesías. Pero tuvo un desprecio tan grande por Dios que vendió su bendición a su hermano, cuando él la tenía por derecho legal, por ser el mayor, por algo tan barato y tan simple como es un plato de lentejas. Es despreciable Dios, y yo lo cambio por un plato de lentejas. Y después, cuando se dio cuenta de lo que había despreciado, cuando ya le explicaron sus padres, cuando entendió lo que había despreciado, se llenó de odio en contra de su hermano y lo quiso atacar. Y siempre estuvo lleno de rencor contra su hermano y lo quiso matar. E incluso en ocasiones decía: van a venir días en los cuales mi padre muera, Isaac, y
y yo voy a matar a mi hermano. Y se consolaba en matar a su hermano. O sea, cuando mi padre ya no esté aquí, porque él es quien protege a mi hermano, y esté más débil, porque ya no esté mi padre, que lo ayude, que lo protege, que lo aconseje, que lo forme, yo lo voy a matar, porque él me robó la bendición, como un soberbio que no quería nunca reconocer sus actos. Así son los perversos, nunca reconocen sus actos, sino se los ponen a otros y atacan a los otros en proyecciones, como diciendo, ellos fueron los que lo hicieron y por eso te voy a atacar, porque es demasiada maldad para tolerarla por sí mismo y siempre la reflejan en otros y la atacan en otros, que es una locura. Entonces, ese Esaú se casó con Ada, o tuvo una pareja que se llamó Ada, y de él vino Elifaz, que tuvo una unión con una concubina, o sea, no una esposa legal, que se llamaba Timna, y ellos tuvieron a Amalek. Entonces, Amalek era nieto de Esaú, y era considerado un hijo ilegítimo, porque no era de la esposa formal de Elifaz, su padre, sino de una concubina. Entonces era una persona que era doblemente ilegítimo, por así decirlo. Venía de una tribu que iba a tener la bendición de Dios, pero de repente no fue aquella que fue seleccionada porque su abuelo vendió la bendición por un plato de lentejas. Y después su padre también le tomó por madre a una mujer a quien no reconoció, y era una persona que estaba complejada, que se sentía menos, y empezó a ver de qué manera transmitir todo ese odio hacia abajo. Es interesante ver que sus hermanos, porque tuvo otros hermanos que también crecieron con él, finalmente muchos de ellos terminaron pactando con Israel, o ya no estaban tan obsesivamente oponiendo a Israel. Y Amalek tenía un odio sin paralelo, antisemita, y deseaba siempre acabar con sus hermanos. Nunca desistió de atacar a Israel, nunca dejó de mostrarse agresivo en contra de Israel, nunca dejó de estar expectante y acechando y viendo y espiando de qué manera acabar con Israel. Era como un miembro que siempre trató de reivindicarse con sus hermanos y con la familia de la cual venía, atacando a Israel. Todo el odio heredado de Esaú que tenía en contra de Jacob, que después cambió su nombre por Israel, lo transmitió a su nieto. Y a su padre también Esaú lo transmitió, pero el que lo absorbió de una manera exhaustivamente bien fue Amalek. Muy bueno para lo malo, muy bueno para beberse la amargura, para quedarse el odio, y él fue incansable y obsesivo en decir, voy a vengar y voy a hacer que Israel pague aquello que mi abuelo y que mi padre me enseñaron que Israel nos robó y que nos correspondía a nosotros. Entonces, con este entendimiento vamos a comprender cómo es que Amalek había obsesivamente siempre atacado a Israel, y exactamente lo atacaba cuando estaba en su momento más débil. Éxodo 17, versos 6 al 8 dice, he aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque ahí tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. O sea, había un momento en el cual los israelitas estaban dudando, ¿está Dios con nosotros o no? ¿Y por qué si está Dios con nosotros es que no tenemos agua? ¿Y por qué estamos padeciendo? ¿Y por qué nos pasa todo esto? Y entonces Dios en su fidelidad les dio agua de la peña, ya estudiamos lo que todo eso significa y cómo Cristo les dio de beber, y era una bendición espiritual y también física. Pero justo cuando ellos tenían la duda y estaban débiles, había un enemigo que estaba acechándolos, que siempre estaba pensando en qué momento Israel está débil, en qué momento está mal.
¿En qué momento? Y el momento en el que ellos estaban débiles es cuando su fe empezaba a flaquear. ¿Está Dios entre nosotros o no está con nosotros? Ellos tenían un entendimiento diferente al de las demás naciones. Ellos tenían teología en su mente. Ellos sabían la manera de atacar a Israel. Israel está débil cuando está desconectado de Dios. Israel está débil cuando no tiene fe en Dios. Israel está débil cuando ya no está confiando en su roca. Israel está débil cuando ya su alma no está nutriéndose de esas aguas de vida, y cuando ya está despegado de Dios, cuando ya no confía en Dios, entonces en ese momento yo lo voy a ir y lo voy a atacar. Algo totalmente perverso. Guerras perversas y obsesivas simplemente por celos y por estar entendiendo la forma en la que Israel iba a estar lejos de Dios a través de ese desligarse de la fe. Y ahorita que están desligados, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Dios sabía que era tal su nivel de amargura que repetitivamente en cada generación iban a seguir persistiendo en atacar a Israel hasta que llegara al colmo su maldad. Una forma de heredar una obsesión a los hijos y luego a sus nietos y luego a sus bisnietos, para que siempre el propósito de esa nación era hacer desaparecer a Israel. Lo que yo no pude hacer, porque Dios protegió a Israel, dijo Esaú, se lo voy a enseñar a mi hijo Elifaz. Elifaz, yo no lo pude hacer, pero a Amalek se lo voy a enseñar. Y ese lo bebió de una manera que ya lo tenía súper agarrado y cada vez estaba espiando cuando Israel está más débil para en ese momento atacarlo. Y es muy incómodo tener un grupo así, obsesivo, que siempre está viendo de qué manera atacarte. Vamos a ver cómo por generación ellos iban a pelear y generación en contra de Israel. Éxodo 17, versos 14 al 16 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, y Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Era tal la obsesión de tener a Amalek encima que quedó ahí registrado proféticamente. Estos no han llegado al colmo en su maldad. Vinieron y nos atacaron cuando nos vieron débiles, mas todavía no han llegado al colmo. Va a haber una generación que viene después, en la cual ya la maldad va a ser más perfeccionada. Así como la santidad se puede perfeccionar, así como los padres pueden enseñar a los hijos y los hijos pueden ser mejor cristianos, y luego esos hijos vienen y forman mejor aún a sus hijos y pueden hacer nietos que sean más excelentes, que aprendan a edades más tempranas la Biblia, que amen de una mejor manera a Dios, que estén más consagrados, y a través de generaciones puedes hacer que lo bueno se mantenga y aún crezca. Así también lo malo. Y así era Amalek. De generación en generación iban a ver de qué manera estar siempre atacando a Israel. Y como ya iban a tener un enemigo que nada más estaba observando y viendo de qué manera iba a atacar a Israel, Dios dijo: va a llegar un momento en el que esos perversos, cuando sean demasiados y ya tengan toda la maldad en el colmo, yo voy a venir y los voy a cortar parejo. A todos, como así ellos han venido y cortado parejo a muchos también. Y es interesante que en esa batalla en la cual Israel peleó contra Amalek, cuando estaban luchando en contra de Dios porque los vieron débiles, Dios hizo un milagro con la cual levantó la vara del testimonio Moisés, y había 2 personas incluso que le ayudaron a mantenerla arriba, Aarón y Hur. Tú recordarás el pasaje. Y es cuando estaba arriba la vara, como diciendo que significaba muchas cosas, el poder de Dios, cómo Dios había cambiado esa vara por una serpiente, cómo a través de esa vara, cuando fue extendida el báculo de Moisés, se abrió el mar. O sea, está el poder de Dios con nosotros. Y cuando estaba arriba, Israel en medio de la batalla volteaba y veía al poder de Dios levantado, venían y prevalecían contra Amalek. Pero si de repente se empezaba a cansar a Moisés y bajaba, entonces Amalek prevalecía. Y eso es una figura, a final de cuentas. La forma en la que podemos vencer a un grupo perverso o a una persona loca y obsesiva por ponerte es viendo el poder de Dios. Y hasta le cambiaron a aquel lugar y le pusieron Jehová Nisi, que es: Dios es mi estandarte, Dios es mi fuerza
¿Cómo vencer a aquel que obsesivamente te está acabando siempre y que desea tu mal porque está lleno de envidia y no quiere más que destruirte, totalmente nutrido por el mismo infierno? Con Dios, que es tu fuerza, que es el que te puede bendecir y el que te puede ayudar. Dios es mi estandarte. De tal manera que ahora era el momento en el que Amalek cosechara toda esa maldad histórica de estar siempre acechando, siempre viendo en qué momento iba a ser Israel atacado. Y Saúl era aquel que iba a oponer todo este evento. Y vamos a ver cómo es que pasó esto. Saúl oyó la instrucción a través de Samuel y convocó una fuerza muy grande en Israel. En 1 Samuel capítulo 15, versos 4 al 5 dice: Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 de los hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Ahora pasaba exactamente todo al revés. Amalek era el que estaba con el entendimiento de los caminos, los que conocían las rutas, los que mandaban a hombres que iban y a las caravanas las asaltaban, los que les robaban todo y exterminaban por completo a aquellos viajeros y desaparecían por completo y se traían sus riquezas y tenían su ciudad de riquezas y no les pasaba nada a ellos. Pero ahora su ciudad estaba siendo atacada por un Israel que estaba ya fortalecido. Recuerda cómo pasó el milagro cuando Jonatán fue y atacó la guarnición de los filisteos y ahora logró armar a sus hermanos y cómo Dios les ayudó a vencer a los filisteos. Entonces ya no nada más tenían un ejército, sino tenían un ejército armado. Ahora eran fuertes. Y en ese momento que iba a ser Amalek, no iba a hacer nada. Porque Amalek era un pueblo perverso que observaba. Cuando estén débiles, los ataco. Pero en ese momento que estén fuertes, no voy a hacer nada, me espero. Y así es el diablo y el enemigo de tu alma. Cuando estás débil, cuando estás apartado de la fe, cuando no estás bien a grado de Cristo, viene y te ataca. Y así eran ellos inspirados por el mismo infierno para hacer el mal y aprendían exactamente el momento de atacar. Pero en ese momento cosecharon lo que habían sembrado. Y ahora Saúl tenía 200,000 hombres de a pie, más 10,000 de Judá, o sea 210,000 guerreros que iban en contra de una ciudad y ahora ellos eran tomados por sorpresa en su ciudad. Ahora venía una emboscada y estaban en serios problemas porque el juicio les había llegado. Y así les pasa a los perversos. El perverso siempre cree que puede esconder las cosas, siempre que puede llegar y exterminar, y para que no se sepa quién fue, mata a todo, se roba a todo, se lo lleva a su ciudad y se hace rico. Y cree que hace sus perversidades y las esconde y nadie se va a dar cuenta, pero Dios se da cuenta. Y va a llegar un momento en el que el exterminado sea él. Y Dios viene y lo juzga y lo acaba. Y entonces fortaleció a Saúl, le dio un ejército poderoso y llegaron y sitiaron a la ciudad. Pero aún al sitiar la ciudad, no es que acabaran con toda la ciudad, sino que aquellos que eran dignos de misericordia les dieron una oportunidad. En el verso 6 de 1 Samuel 15 dice: y Saúl dijo a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Había un pueblo diferente, de donde venía la familia política de Moisés, los ceneos, que ellos fueron misericordiosos con Israel, que ellos les enseñaron el camino, que ellos tenían buenas relaciones con Israel. Entonces cuando llegó y preparó el ataque a la ciudad, habló con los ceneos, había buena relación: por favor apártense, ustedes no tienen nada que ver en este ataque, retírense, yo vengo por Amalek, no veo por ustedes. Y ellos se retiraron. Entonces Dios tuvo misericordia del que era misericordioso, del que era bueno, y simplemente quedaron solamente los de Amalek, como siempre, obsesivamente para enfrentar a Israel. Yo me preparo, se pudieron haber ido, pudieron haberse preparado, pero no. Amalek no conocía otra cosa que no sea enfrentar. Yo voy a estar en contra de Israel siempre. Siempre voy a estar en contra de ellos porque estoy celoso, porque yo quería su bendición y no la tengo, y yo la quería en la carne y Dios no me la dio, entonces yo voy a oponer, y estaban en guardia para la guerra.
Ahora, ¿qué pasó? Saúl obedeció parcialmente el juicio. Vamos a ver cómo ocurrió esto. Versos 7 al 9 de 1 Samuel 15. Dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado y de los animales engordados, de los ceneos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Ellos, los amalecitas, fueron derrotados exactamente en los caminos, huyendo por donde ellos conocían para ir a Egipto, donde iban y cazaban a otros, en esos mismos caminos donde ellos cazaban a otros en las caravanas, ahí fueron por ellos, los alcanzaron y los mataron y los tomaron y se quedaron con sus riquezas. El problema de Saúl es que tuvo una obediencia a conveniencia. Acabó con Amalec y entendía su maldad, que para nosotros no es fácil entenderla, pero por eso la estamos explicando. Pero al rey, a ese sí, porque pues tenía una cierta afinidad, porque él era rey, yo era rey, a ese lo perdono. Para empezarle a enseñar a otros que a los reyes se les perdona. No vaya a ser que a mí algún día pierda una batalla y no me perdonen. Y lo perdona. Y también a todo el dinero que se habían robado los de Amalek y cómo vivían de andar acechando a personas, también ese yo me lo quedo. Pero ¿es lícito que tú te quedes dinero robado? ¿Es lícito que tú tengas dinero de las calamidades y las desgracias de muchas otras personas y que Israel ahora fuera a aprender eso? ¿A Dios le agradaba eso? Por eso Dios quería simplemente que acabaran con todo y que no a discreción tomaran lo que les convenía y lo que no. Entonces a Dios no le agradó esa obediencia parcial del rey. 1 Samuel 15, versos 10 al 11 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. O sea, Dios dijo, ya, Saúl me pesa. Y la verdad es que cuando hay un líder necio que ya no está obedeciendo a Dios, sino que está metiéndose en base a sus propios principios, pesa. Es difícil estar al lado de esas personas. Siempre están envanecidos, siempre están opinando que todos lo saben, ya traen apostasía en el corazón, como Dios dice de Saúl, me pesa porque él se ha vuelto en pos de mí. O sea, un tiempo iba conmigo, un tiempo sí caminaba conmigo, un tiempo sí estaba con los profetas hablando de las palabras que yo le daba, un tiempo sí defendió a los de Galad y las cosas que estudiamos juntos, un tiempo. Pero después ya se fue a sus vanidades, ya se fue a la tibieza, ya hace todo parcialmente, ya hace todo a su manera. Y eso le pesaba a Dios. Y entonces Samuel, que compartía el corazón de Dios, que estaba cerca de Dios, pues empezó a sentir ese pesar. Y clamó a Dios toda la noche, por fuerza, para que Dios le diera entendimiento, para compartir el corazón de Dios, para compartir las penas y el dolor de Dios, que quería bendecir a su pueblo. Y ver a un rey necio es un problema, porque ¿cómo instruyes a un soberbio? El soberbio siempre cree que lo hace bien, el soberbio siempre cree que tiene la mejor opinión, el soberbio no es guiable, no es discipulable, no es enseñable, siempre cree que él todo lo sabe y todo lo puede. Y mientras Samuel oraba por el tibio Saúl, Dios tenía pesar por su vida, y Saúl, que creía que era rico, hasta un monumento se hizo. Verso 12 de 1 Samuel 15 dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y le fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Fíjate qué desconexión. Dios tiene pesar por él. Samuel comparte el corazón de Dios. Y el tibio, feliz. El tibio, vamos a hacer un monumento. Algo para que se recuerden las glorias de Saúl. Que él vino
y él acabó con Amalek. Que yo fui el que lo hizo. Aquella profecía que venía en Deuteronomio, que Dios había dicho, yo soy el que lo pude hacer. Yo lo hice. Y ese tipo de tibios, desviados, endurecidos, soberbios, recuerda al tibio que Dios describe en la iglesia de la Odisea, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 17. Voy a leer solamente una parte. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y vaya que estaba ciego Saúl, porque él se estaba haciendo un monumento a sí mismo para que todo el mundo vea las glorias de Saúl. Soy rico, vencí a los filisteos, vencí ahora a los de Amalek, soy rico. Alábenme, apláudanme, no necesito nada. Yo decidí hacerme un monumento. Y así es la iglesia envanecida, que se hace un monumento a sí misma, que se cree mucho, que cree que todo lo puede, que está ciega, que no pide ayuda, sino que no tiene celo y hace todo parcial. Y aún Saúl en su ceguera se presentó como quien había obedecido a Dios. No, yo obedecí a Dios y de una forma clara lo obedecí. 1 Samuel 15, versos 13 al 14 dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es ese que yo oigo con mis oídos. O sea, Saúl iba como hacen los soberbios, aplaudiéndose a sí mismo. Mira, mi monumento, soy lo máximo. Yo todo lo puedo hacer. Yo hice bien, bendito seas. Vengo yo a bendecirte porque soy superior. Yo he cumplido la palabra de Jehová, yo lo he hecho. Oh, como la iglesia de la Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y entonces Samuel le dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es el que yo oigo. Y explicó sus actos con seguridad, mezclando conceptos religiosos. 1 Samuel 15:15 dice, y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, son para ofrendas, pues. El pueblo, no yo, el pueblo fue el que decidió que se llevaran los animales y era para ofrenda, es para Dios. Le venimos a dar a Dios estas ofrendas y por eso es que lo perdonamos. Hay un gusto oculto en el tibio por lo material, por las riquezas. Todo el tiempo se la pasan presionando por el dinero y hablando de eso y motivándote a tener más dinero. Y es dinero no para darlo al necesitado o para las misiones o para algo útil para el reino, sino es dinero que se van quedando ellos. Y luego lo disfrazan de cuestiones materiales, así como que no es para Dios. No, pues claro, a lo mejor alguna oveja ahí la sacrificaban como si Dios necesitara ese tipo de sacrificios y todas las demás se las llevaban y le ponían el disfraz religioso. Lo demás lo destruimos. Ahora bien, lo que importa no es lo que diga una persona de sí misma. Es que el pueblo hizo esto y lo hicimos muy bien y lo hicimos para Dios. Lo importante no es lo que diga alguien de sí mismo. Lo único que importa, querido amigo, es lo que Dios diga de ella. Porque el juez justo de toda la tierra no es un hombre envanecido. El juez justo de toda la tierra es Dios. 1 Samuel 15, versos 16 al 17 dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y le respondió, di. Dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey de Israel? O sea, mira, Dios sabía que tú, Saúl, te despreciabas a ti mismo y que tú te veías a ti mismo como a una persona inferior. Y a ese que a sí mismo se veía como alguien inferior, Dios lo levantó y lo puso delante de todos como el superior. Porque Dios quería que ese sentimiento de humildad que había en ti, reconociendo tu debilidad,
fuera para que estuvieras agradecido con Él y para que dijeras, Dios, gracias, porque siendo alguien tan pequeño, tú me diste el altísimo honor de ser rey de tu nación. Ahora guíame tú, porque yo no sé cómo hacerlo. Pero bien pronto esa humildad la cambió en soberbia. Y Dios le recuerda las órdenes que le había dado. Versos 18 al 19 de 1 Samuel 15. Y Jehová te envió en la misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que es vuelto el botín que has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? O sea, estás lleno con el botín y has hecho lo malo y tienes las evidencias y las pruebas en este botín de que tú has tomado lo que Dios te dijo que no tomaras. A Dios no le gusta que vengas y enriquezcas la nación en base a lo que fue robado. Dios quiere que tengamos un testimonio de algo puro. Era dinero de robos, de asesinatos. Dios no quería guardar ese tipo de riquezas. Dios no necesita el oro de nadie. Dios necesita que tú aprendas a buscar lo puro y a ganártelo por ti mismo. Pero tú no obedeciste la misión de Dios, que era ve y destruye a los pecadores de Amalec y haz de guerra hasta que los acabes. Tú no los acabaste, tomaste lo que te convenía y lo que no te convenía, fuiste y lo acabaste. Saúl responsabilizó al pueblo cobardemente, no asumiendo él la responsabilidad que le tocaba. No era un verdadero líder, sino estaba nada más haciéndose un lado y poniendo a otros, echando las culpas a los demás. 1 Samuel 15, versos 20 al 21 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y las vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. O sea, no fui yo, fue el pueblo. La culpa no es mía, es del pueblo. Y aquí que vemos un cobarde que no asume el liderazgo. Y una vez, hablando con una persona a quien yo aprecié mucho y fue mi jefe, me dio un consejo que se lo agradezco mucho en una empresa donde estuve trabajando. Y él decía, mira, un líder cuando hace algo bueno o cuando hay un buen resultado, no lo toma él, sino que reconoce al equipo. Y dice, cuando van y lo felicitan, no, mira, gracias por tus palabras, pero no soy yo, es el equipo. Ellos fueron los que hicieron todo esto posible. Y se lo pasa al equipo. Pero si pasa algo malo, no le echa la culpa al equipo. Sale adelante y él asume la responsabilidad. Y aquí, Saúl no era un buen líder. Primero él se alaba y se aplaude y se pone un monumento para que lo vean y lo estén exaltando. Y cuando hay problemas, no fui yo, fue la nación, ellos fueron los que escogieron. Así hacen los cobardes, los que están deseosos de gloria, los que todo el tiempo desean el aplauso de los demás por soberbios, pero que son cobardes para enfrentar su responsabilidad. Y ahí vemos a un Saúl soberbio, sin celo, obedeciendo parcialmente a las instrucciones de Dios, envanecido en su manera de seguir a Dios, siempre parcial. Y Samuel expresa la opinión de Dios sobre el asunto en un lenguaje y con referencias que Saúl lo pudiera entender. Versos 22 al 23 de 1 Samuel 15 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos y la idolatría es la obstinación. Por tanto, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, Dios no busca sacrificios animales. Dios no quiere nada de eso, ritos religiosos. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios lo que quiere es obediencia. Y cuando tú eres rebelde, que es algo que Saúl no lo veía grave,
Es tan malo como si tú fueras brujo o adivino, que es algo que Saúl veía muy malo. Cuando tú eres obstinado, que te dicen una y otra vez y tú sigues neciando en tus ideas, es tan malo que tú seas como si tú fueses idólatra, que es algo que Saúl veía muy malo. Porque la brujería, la idolatría eran pecados que él veía muy mal, pero la rebeldía y la obstinación no eran pecados que él veía muy mal. Saúl era una persona religiosa, necia, obstinada, desobediente, que se autojustificaba, que no tenía celo, que hacía todo parcial, que no asumía las responsabilidades, sino se las echaba a los demás y andaba buscando a quien incomodar, asumiendo en otro las culpas que debería de él tomar para sí mismo. Y entonces Dios dice, yo no quiero un rey así sobre mi pueblo. No quiero. ¿Para qué un rey tibio, un rey sin celo, un rey desobediente, un rey que no me ama? Dios no va a estar con un necio que siempre está inflado, que siempre está diciendo, aplausos por favor a mi monumento, y siempre quiere que lo estén reconociendo. No, un verdadero cristiano busca la gloria de Dios y no la suya. Ahora estaba Saúl contra las cuerdas. Estaba siendo confrontado y le habían dicho su pecado claramente. Y al ver que estaba expuesto, hizo lo que muchos religiosos hacen, que es simular el acto del arrepentimiento de una manera actuada. 1 Samuel 15, versos 24 al 25. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿Y por qué digo que lo estaba haciendo actuado? Porque le importaba quedar bien con Samuel. Yo he pecado. Y confiesa el pecado. Yo quebranté lo que Dios me ordenó. Y aún dice la raíz de ese pecado, porque tuve miedo del pueblo y consentí en lo que ellos me pedían. Pero ahora perdona tú mi pecado. Pues ¿cómo que perdona mi pecado? O sea, ¿yo soy Dios para que te perdone? ¿Yo soy alguien que te pueda perdonar a ti el pecado? ¿Pecaste contra mí o pecaste contra Jehová? ¿Por qué me pides perdón a mí? Pero él lo que quería era que Samuel lo aprobara. ¿Cuántas personas hay que saben el rito adecuado del arrepentimiento, de la confesión de pecados, y vienen para que un hombre los apruebe? ¿Y el hombre qué? El hombre que, aunque sea Samuel, aunque sea un profeta, y era un profeta de parte de Dios, ¿y Samuel qué? Samuel estuvo en la cruz por ti. Samuel puede extender su cetro y decirte, ¿estás arrepentido? Samuel es la puerta para que pueda él abrir la puerta y entre un pecador. Samuel no es nadie, es un hombre que hablaba de parte de Dios, pero que no puede salvar a nadie, sino te puede guiar al Salvador para que él te abra la puerta. ¿Por qué le pides a Samuel perdón? Samuel lo sigue confrontando y no cambia el veredicto a pesar de su intento en apariencia religiosa. Versos 26 al 28 dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. O sea, te lo recuerdo, ya no vas a ser rey en Israel, Dios lo ha decretado. Y volviéndose Samuel para irse, él asió la punta de su mano y se rasgó. De su manto, y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, tuyo mejor que tú. Dios aplica la reciprocidad. No te importó mi palabra, a mí tampoco me va a importar la tuya. Y entonces yo no te voy a guardar tu palabra para que seas rey en Israel. Y así como tú rasgaste mi manto, Dios ha rasgado el reino y se lo ha dado a un prójimo que es mejor que tú. Y eso pasó porque se empezó a levantar otro del cual pronto vamos a hablar, que fue tomando primero un reino rasgado, una parte que lo seguía, pero luego fue haciéndose fuerte hasta que tomó por completo el reino, exactamente como pasó en esa figura. Samuel le explicó que a Dios no lo podía manipular con ritos religiosos. Y Saúl entonces se humilló y pidió que adorara con él. Versos 29 al 31, vamos a verlo, dice,
Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. O sea, Dios no va a andar cediendo a tus manipulaciones. Y él dijo, yo he pecado, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. ¿Y por qué Samuel cedió un poco? Porque esta vez no lo hizo como diciendo, perdóname tú, sino sabía que el perdón solamente podía venir de Dios y reconoció a Dios y decía a él que regresara y pudiera él adorar a Jehová. Sin embargo, el juicio seguía firme. Samuel, viendo el cambio de actitud de Saúl, pide terminar el juicio del rey perverso, de Agag, el rey de Amalek. Él mismo lo terminó. 1 Samuel 15, versos 32 al 33, dice, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y aquí vemos cómo, bueno, si estás arrepentido, vamos a empezar a ver las cosas que tú dejaste pendientes. Tú dejaste con vida a ese rey perverso y ahora yo voy a venir y lo voy a acabar. Y exactamente como era él, que era obsesivo y mataba y hasta en pedacitos dejaba a las personas, de esa misma manera él terminó siendo juzgado y muerto. Y cuando creía ya la amargura de la muerte ha pasado y ya no me va a pasar nada, Dios vino y a uno que sí tenía celo, que era Samuel, acabó el juicio cuando el otro tibio no había hecho nada. Samuel supo por Dios que el arrepentimiento de Saúl había sido falso y nunca más tuvo comunión con él. 1 Samuel 15, versos 34 al 35, dice, se fue luego Samuel a Rama y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl y nunca después vino Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Ahora bien, vemos entonces que el juicio de Dios sobre Saúl fue determinado. Ya no vas a ser más rey de Israel. Y esos principios cristianos Dios nos los deja para que nosotros tengamos cuidado. ¿Qué verdades aprendemos? 1, Dios juzga al perverso. 2, Dios da oportunidades preciosas como se las dio a Saúl. Pero cuando estamos en tibieza como estaba él, no las aprovechas. Y cuando tienes religiosidad, no las aprovechas. Y entonces puede venir de repente el juicio como le ocurrió a él y puedes perder la bendición completa que Dios había tenido para ti. Como conclusión, quiero terminar con Zacarías capítulo 7, versos 11 al 13. Dice la Biblia, para que tengamos cuidado. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos que enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. O sea, Dios da de su espíritu, Dios da de su gracia, pero si la gente no quiere aprovechar las oportunidades y quieren tapar sus oídos espirituales y no quieren oír y ponen su corazón duro como un diamante para que las palabras que Dios viene y da no penetren en su alma, cuando Él estaba enviando su espíritu para que pudieran ser restaurados a través de profetas, a través de una persona, a través de muchos que tuvieron misericordia y les hablaron. Dios puede venir y puede quitar su gracia y dejarlos a su suerte. Y exactamente eso pasó con Saúl. Sabía el arrepentimiento, sabía la forma, sabía las maneras. Tenía mucha religiosidad. Siempre que creció en Israel, conocía la verdad. Pero no pudo hacer que regresara la gracia para con él, porque no depende del hombre,
no depende de los ritos, no depende del conocimiento teológico que tú pongas, sino depende de que tengas un celo real en obedecer las cosas que Dios te pide. Y él, por tibios, fue desechado, porque no quiso ser celoso, porque no quiso escuchar con atención la orden de Dios. Si no, él sabía, no, yo sí sé cómo. Y se andaba haciendo un monumento para sí mismo. Pero Dios lo terminó desechando a él. Y Dios dice que va a desechar a cualquier otra persona que ponga su corazón duro, que no sea suave su corazón, que no sea dócil, que no sea obediente a las instrucciones de Dios. Si nos ponemos duros como un diamante, Dios va a venir y va a recordar que envió su Espíritu para convertir nuestros corazones y no lo aprovechamos. Y entonces nos va a dejar a la deriva. Y cuando clamemos, no nos va a escuchar Él también. Y así dice Dios que lo va a hacer en cualquier tiempo, como lo advierte el profeta Zacarías. Por tanto, entendamos que debemos de comprender la historia de Saúl como una advertencia a nosotros, porque Dios también tiene muchas cosas para nosotros buenas, muchas promesas, muchas oportunidades, mucha luz que nos ha dado, mucha paciencia, muchas cosas que Él quiere hacer con nosotros para nuestro bien. Y si no somos dóciles con Él, si no somos obedientes, si no hacemos las cosas a la manera que Dios quiere, en cualquier momento, como lo hizo con Saúl, nos puede quitar la bendición. Nos vamos y nos quedamos totalmente sin la bendición y la gracia de Dios. Y Dios puede poner a otra persona en nuestro lugar. Por tanto, aprendamos la historia triste de Saúl, de cómo él fue desechado, y evitemos que nosotros mismos seamos desechados de la enorme bendición que Dios quiere para nuestras vidas. La decisión es tuya, querido amigo. La palabra está expuesta y espero que vayas con Dios y seas humilde y no como el soberbio Saúl, que no quiso quebrantarse cuando tuvo una oportunidad real. Dios les bendiga, estamos despedidos, que tengan buena tarde.